¿Y la página también o qué? Facebook. Todas las redes sociales de esa cosa. Hay un canal que es en YouTube donde están todas las clases. Entonces no necesitan grabarlas, ni guardarlas, ni nada de esas cosas. Solamente seguir esa cosa. Ahí está el encargado de eso. Muy bien, listo. Buenos días para todos. Entonces hoy vamos a hablar sobre defectos del crecimiento. ¿Qué conocemos de eso? ¿Qué leyeron antes? ¿Cuántos tipos de defectos del crecimiento tenemos? Nada, nulo. Me encantan los estudiantes de aquí que no leen. Nada. Pasan pena en las redes sociales, qué triste. ¿Nadie? ¿No leyeron el tema? ¿Cuáles? No. Hay solo dos tipos de defectos del crecimiento. Uno es ¿cuál? Uno es la restricción y el otro es que en general son bebés que son constitucionalmente pequeños, por papás grandísimos, me imagino. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, causas. Que afecta propiamente la funcionalidad placentaria. ¿Qué más? Los bebés que tienen alteraciones genéticas tienen alto riesgo de presentación de una restricción o una desaceleración de su crecimiento. ¿Qué más? ¿Como cuáles? Como listo, todas las del grupo Torch. Muy bien, entonces, tenemos que, teniendo en cuenta la alta incidencia de la morbilidad y mortalidad neonatal alrededor del mundo, existen diferentes clasificaciones y definiciones sobre eso y en general la mayor tasa de muertes en el periodo fetal o perinatal, que es cuando el bebé nace durante sus primeros 30 días de vida, está asociado principalmente al grupo de los bebés con prematuridad y pesos por debajo de 1.500 gramos. En general, ese peso está asociado a la restricción del crecimiento intrauterino que se presenta de forma temprana, es decir, menos de semana 34. Creo que ya lo habíamos hablado cuando comentamos la clase de control prenatal, que la primera causa de mortalidad y morbilidad neonatal es la prematuridad extrema, bebitos por debajo de semana 28. Y bueno, para Colombia más o menos la tasa de muerte son de 7.9 por 10.000 nacidos vivos. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros sobre el crecimiento del bebé? Entonces, lo primero es que la placenta y las membranas fetales se van a desarrollar con mayor rapidez que el feto. De las cosas que yo les enseño a mis estudiantes cuando vemos las ecografías básicas o cuando hacemos el diagnóstico de un embarazo, revisamos ese tema, es decirle que lo primero en aparecer en el útero, para uno considerar que el paciente está embarazada como signo ecográfico, es el saco gestacional. Pero el saco gestacional no significa nada, porque los embarazos ectópicos tienen algo que se llama pseudosaco y se puede confundir con el saco gestacional. Pero la aparición ya propiamente de mi saco vitelino y de mi botón embrionario es lo que me da la pauta de que va a aparecer un embrión o en su efecto el desarrollo de un feto, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que la longitud de ese embrioncito no va acorde con el crecimiento del saco gestacional. Usualmente el saco crece 2 milímetros diarios y a partir del momento en que aparece mi embrioncito, ese embrioncito comienza a crecer 1 milímetro día. Entonces es diferente, no es concordante, ¿listo? Entonces placenta y membrana se desarrollan más rápido que mi bebé. La longitud del feto aumenta casi en proporción a la edad gestacional. Entonces, después de la semana octava, ya comienza a tener un poquito más de aceleración en ese crecimiento el bebé y vamos a comenzar a tener como la longitud de bebito muy conforme a lo que vamos ganando en edad gestacional. Entonces, nosotros siempre vamos a comparar el crecimiento del bebé y uno diría, ¿desde cuándo yo comienzo a comparar el crecimiento del bebé? Usualmente nosotros lo comenzamos a hacer a partir del segundo trimestre, es decir, 16 semanas. Pero a veces nos llegan pacientes que iniciaron tardíamente su control prenatal con un diagnóstico tardío del embarazo y la chica llega a su primera ecografía y ya tiene 16, 17 semanas.
no hay con qué compararlo, porque usualmente son pacientes con reglas irregulares, entonces yo no le puedo decir si está creciendo bien o mal y me toca tomar esa ecografía para poder hacer el cálculo de mi edad gestacional. Entonces tenemos como un consenso de que después de la semana 20 ya nosotros hacemos cálculo del percentil del crecimiento, que sería el potencial de crecimiento de ese bebé y es individual para cada bebé, ¿ok? Entonces, el crecimiento fetal es indisociable del crecimiento metabólico placentario. Recuerden que la placenta es quien hace el suministro no solamente de oxígeno, sino también de los nutrientes. Bebé, ¿qué más le va a servir? Proteína, porque está en formación de ADN. Y la glucosa, que es la gasolina de cada una de las células para que pueda hacer un metabolismo celular adecuado. ¿Listo? Entonces, el fenómeno es continuo, cuantitativo sobre el crecimiento y es principalmente lo que nosotros evaluamos es la talla del bebé y el peso. ¿Cómo hago el peso? Hombre, el ecógrafo hace un cálculo entre el DBP, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Para eso hace el cálculo del peso del bebé y me arroja un percentil de cada una de las medidas que yo tomo y uno promedio para saber cuál es el potencial de crecimiento de ese bebé. Y con el fémur o la longitud femoral yo puedo calcular la talla del bebito. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. El crecimiento estatural es máximo en la mitad del segundo trimestre y luego comienza como a disminuir o se mantiene constante. El crecimiento ponderal, es decir, peso de bebé, es lento hasta la semana 23 y comienza a acelerarse a partir de la semana 34. El feto activa unas señales a nivel de su cerebrito y comienza a liberar mayor cortisol y eso lo hace que acelere más su crecimiento porque ya dice, venga, le faltan unas poquitas semanas para nacer, o sea, o gana peso, o si no, nace chiquito, prácticamente es lo que le dice, ¿listo? Entonces comienza a tener un aumento ponderal de peso después de la semana 34 y adicional a eso, a ocupar pues un poco más de espacio en el tema del útero. Entonces, para nosotros es súper importante la identificación si mi feto se está quedando o no chiquis. ¿Cómo lo hago yo en el control prenatal? Con que se toma a partir de desde la semana 22, yo tomo altura uterina desde la semana 22. ¿Desde qué semana comienzo a tomar altura uterina? ¿A partir de qué semana el útero sale de la pelvis? ¿De qué? No. A partir de las 12 semanas ya está fuera de la pelvis. Entonces yo comienzo a tomar altura uterina a partir de qué semana? No es la semana 12. Es a partir de la semana 16. Si ustedes se ponen a detallar dónde está la tabla de la altura uterina, que arranca a partir de la semana 16. Y en general la altura uterina es muy acorde a las semanas que tiene el feto. Ya comienza después de la semana 34 a variar, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay bebés que se encajan temprano y al encajarse toda la cabeza se mete en la pelvis, en el hueco pélvico. Entonces la mamá venía con semana 32 con una altura uterina de 34, 36, uy, ese bebé está gigante. Y cuando va a la semana 34, 35, altura uterina de 30, anda, se perdió el peso. No, ayer me pasó así. Toco yo, ay, este bebé como que está podálico. Y cuando, pum, cabeza metida, ya no se veía, ya estaba metido completamente en la pelvis de la mamá. Y así me dice, en esta semana noté que se me bajó la panza. Claro, el bebé ya ocupó todo su puesto, ya está encajado, metido en la pelvis. Probablemente ya en el estrecho medio de su pelvis y no se siente. Y cuando yo tocaba, claro, no sentía la cabeza, sentía el cuello, porque ya la tiene metida completamente en la pelvis. Entonces, eso uno tiene que tenerlo muy en cuenta después de semana 34 en primigestantes que se pueden encajar muy rápidamente esos bebés. Muy bien, entonces, al inicio del primer trimestre, el crecimiento y la diferenciación permite la formación de los principales órganos de bebito, ¿listo? Pero recordar que hasta la semana 20 el crecimiento se efectúa principalmente por multiplicación celular y después ya es tamaño de células, ¿ok? ¿Qué factores intervienen en el crecimiento del bebé? El estado nutricional de la mamá es supremamente importante.
los factores genéticos, la función placentaria, factores fetales y el componente hormonal. Principales hormonas que van a estar implicadas en el crecimiento del bebé son los factores de crecimiento placentario, los factores similares a insulina, la insulina y el famoso lactógeno placentario. Entonces, el crecimiento normal de nuestro bebé se produce en 3 fases. Una primera que se caracteriza por hiperplasia celular, ¿cierto? Vamos a multiplicar las células porque él necesita comenzar a formarse. Entonces, eso ocurre en la primera mitad del embarazo, generalmente en el periodo embrionario, que está hasta la semana 8.6, que es hasta ahí donde yo llamo a ese chiquilín embrión. A partir de la semana 9 ya es un feto, ¿listo? Y ya ahí ya no va a tener multiplicidad, sino que vamos a comenzar a tener crecimiento celular. Entonces, durante el periodo de hiperplasia tenemos un crecimiento que es consecuencia de la división celular. La segunda fase, que es hiperplasia e hipertrofia y aumento del tamaño celular, ¿cierto? Y la fase final, que es en los últimos 6 a 8 semanas del embarazo, es un crecimiento hipertrófico, se engorda, es aumento 100% del peso. Entonces, primera fase, de la 14 a la 15 más o menos, y bebé aumenta 5 gramos por día, a partir de la semana 20, 10 gramos por día, y entre la 32 y 34, bebé va a subir de peso más o menos entre 30 y 35 gramos diario. En general, nosotros le decimos a las pacientes que los bebés aumentan más o menos 200 gramos semanal, y eso debe ser concordante con los seguimientos ecográficos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la atención prenatal? Porque somos nosotros los que nos damos cuenta si existe o no un trastorno en el crecimiento del bebé. Uno, determinar si el feto tiene riesgo de presentar restricción. Entonces, ustedes lo decían, bebé con trastorno del crecimiento puede tener factores maternos, factores fetales, factores placentarios, ¿cierto? Factores genéticos. Entonces, si yo tengo una mamita que tiene 35 años, segundo embarazo, obesidad con un índice de masa corporal de 35 y yo le hago una ecografía de translucencia nucal y me sale un alto riesgo de síndrome de Down, ¿qué hago? ¿Cuántos factores tiene la señora para trastorno del crecimiento? La edad materna, la obesidad y aparte de eso es un bebito con alto riesgo de Down, ¿cierto? Entonces, tengo que estar muy pendiente de esa señora después que le descarte todo, porque 2 cosas puede hacer. Si el bebito es un Down, puede tener restricción, simplemente por el factor genético que tiene. Pero si le descarto el Down, la señora es obesa, tiene una patología metabólica de base. Entonces el bebito tiene alto riesgo ¿de qué? De tener aceleración del crecimiento y ser un macrosómico, ¿cierto? Pero si yo tengo la niña que tiene 14 años, está embarazada y pesa 30 kilos, ¿qué factores tiene ella? Tiene un índice de masa corporal por debajo de 18. La china tiene que engordar en el embarazo como 20 kilos. Entonces lo más probable es que a esa nena, que para su edad quizás sea un bajo peso, para el embarazo está terrible. Y súmele que usted le hace su primer hemograma y le da 10. Entonces, aparte de tener desnutrición, tiene una anemia por deficiencia de hierro. Entonces empeora todo, porque la suplementación oral que usted le va a hacer no va a ser suficiente para que ella logre estabilizarse y no hacer anemia fisiológica. Entonces tenemos que mirar porque esas pacientes que tienen riesgo o de bebé pequeño o de bebé muy grande, ¿cierto? Tenemos que enfocarlas y hacerle un seguimiento. Nutrición, es supremamente importante mandarlas a la nutricionista. No es por cumplir un requisito del control prenatal, porque a veces y tristemente esos profesionales lo que hacen es cumplir el requisito de que la señora tiene que ir al control prenatal. No, tiene que cumplir su valoración por nutrición y esa nutricionista tiene que captar cómo es el perfil de comida de esa señora. El otro día veíamos en la clínica una señora con diabetes pregestacional. Señora, ¿y cómo vamos con la dieta? Mal, glucometrías de 150, 180, 200, ¿cierto? ¿Pero qué está pasando? Señor, ¿usted ya no venía con el diagnóstico? Sí. ¿Y qué pasó?
No, yo estaba aplicando mi dieta. Ahí me dijeron que es cero azúcar, que leches descremadas, que un solo carbohidrato por comida, y eso yo lo estaba aplicando. Y va la nutricionista y le dice, bueno, cuéntame, ¿qué almuerzas? No, pues arroz, carne, ensalada. Listo, muy bien. ¿Cuál es la porción de arroz? Esto es una cucharita. ¿Cuántos puñitos te comes de arroz? 3. Pero ya solo se está comiendo un solo carbohidrato, solo come arroz. Pero se come 3 puñitos de arroz. Señora, ¿y qué desayuna usted? No, yo desayuno guineo cocido, pescado, huevo, porque vive pues en el campo. Bien, está comiendo proteínas, no importa, usted puede comer pescado en la mañana, cocido, guisado, yo qué sé, ¿cierto? Señor, ¿y cuántos guineos se come? 5. Come más que el doctor Bea. Entonces, ella puede estar cumpliendo su dieta, ella puede estar comiendo su fruta, su sola proteína, su carbohidrato, pero las porciones están exageradas. Entonces, ni ella va a controlar sus hiperglicemias y el chino va a crecer a la velocidad de la luz. ¿Cierto? Entonces, cuando van a la nutricionista, no es decirle, venga, ¿usted qué come? ¿Cuál es tu dieta? No, es decirle, venga, ¿usted qué come y cuántas porciones se come? Porque si usted está en obesidad, y como lo vimos la clase pasada, usted está en índice de masa corporal por encima de 35, ¿cierto? Usted no puede engordarse. Tristemente no se puede subir de peso. Y hay pacientes que omiten eso. La gordura es salud. Entonces, no. Porque tristemente las pacientes que tienen patologías crónicas y crónicas metabólicas pueden hacer lo inverso. Yo estoy gorda y puedo dar es un bebé gordo, y cuando uno va y le hace la ecografía, el chino chiquitico. ¿Y por qué? Porque esa placenta se dañó antes de, porque todo el aporte metabólico hacia la placenta era grasa. Y la placenta necesita proteínas y neovascularización. Y para la neovascularización es ADN, no ácidos grasos. Entonces, la placenta es disfuncional en una mamá con sobrepeso u obesidad. Entonces, toca estar óptimas antes de embarazarse, y cuando nos embarazamos, pues identificar qué factores tenemos. Entonces, obviamente, si yo tengo un trastorno del crecimiento más desaceleración del mismo, vamos a tener resultados perinatales adversos. Eso no quiere decir que los gorditos no tienen riesgo, claro que sí. Los pacientes que están en aceleración del crecimiento, que están en asociación de una patología metabólica en la paciente, tienen más riesgo de que si su paciente comienza a liberar cuerpo cetónico, el cuerpo cetónico atraviese la placenta, se deposite en el miocardio fetal y haga arritmias cardíacas. El bebé, generalmente una paciente diabética no controlada o descompensada, tiene alto riesgo de muerte súbita, hace asistolia. ¡Pum! Y se murió. ¿Listo? Entonces, súper importante decirle eso. La paciente que tiene obesidad y que ella tiene un alto riesgo para hacer patología metabólica como la diabetes gestacional o la manifiesta, ¿sí? Tú le haces a esa paciente una curva temprana. Ya no aplica 24-28. Tú se la puedes hacer desde semana 16. Y si no le sale alterada y le sale normal, eso no descarta que ella tiene el riesgo. Entonces usted identifica a la señora, tiene curva normal, pero está con índice de masa corporal de 38. Lo más probable es que va a acelerar el crecimiento de su feto, ¿cierto? Y usted va a ir, y el feto 80, 85, 90, 95, listo, ya se engordó. Se comporta exactamente igual, porque mamá lo que hace es mandar mayor cantidad de glucosa hacia el feto. Y bebé acelera su crecimiento, uno, por liberación mayor de insulina. Realmente la obesidad o el sobrepeso de bebés por hiperinsulinemia placentaria y fetal. Y adicional a eso, hay unos factores similares a la insulina que se liberan aún más. Entonces, bebé crece más. Entonces, bebé tiene 3 factores para engordar: su propia hormona de crecimiento, liberación exagerada de insulina y los factores similares a insulina. Entonces, se engorda porque se engorda. Entonces, a pesar de que su paciente no tiene diagnóstico de diabetes, ¿usted qué hace? Dieta y ejercicio. Y las comidas que tengan una disminución de la cantidad de azúcar. Y le hace usted el manejo como si fuera diabética. No lo es, pero
tiene todo el perfil de serlo y su bebé puede tener el resultado perinatal adverso. ¿Listo? Entonces, para hablar de los chiquitos, restricción, ¿cierto? Y es todos los fetos que tienen un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Los pequeños para la edad gestacional pueden ser bebitos que ya nacen, es decir, recién nacidos, cuyo peso al nacer es inferior al percentil 10 para la edad gestacional. Entonces tú dirías, bueno, ¿y yo cómo hago para decir antes de que el bebé nazca que es un feto pequeño para la edad gestacional? Entonces nosotros decidimos que con el Doppler podemos caracterizar a ese paciente. Entonces todo bebé que esté creciendo por el percentil 10 o su circunferencia abdominal esté por debajo del percentil 10, tiene un trastorno del crecimiento, tiene desaceleración del crecimiento. Y el Doppler o la funcionalidad placentaria es lo que me va a determinar si es un constitucionalmente pequeño o es un bebito con restricción, porque el bebé con restricción tiene un problema placentario. O aquel bebé que tiene Doppler normal, pero su peso está por debajo del percentil 3. Solo por debajo del percentil 3 ya lo hace restricción. Entonces, etiológicamente tenemos factores maternos, fetales y placentarios. ¿Cuál es la vía común de presentación? Hombre, una perfusión subóptima, ¿cierto?, del útero hacia la placenta y por ende una nutrición deficiente hacia mi bebé. Todos esos son las listas de los factores que están asociados a una condición de restricción del crecimiento. Y nos quedamos cortos cuando lo dijimos. Mire, diabetes pregestacional puede hacer una restricción. Pacientes con insuficiencia renal hacen restricción. Pacientes con patologías inmunológicas, lupus, síndrome anticuerpos antifosfolípidos, pacientes con artritis, pacientes con Sjögren tienen alto riesgo de placentación anómala y bebé hace restricción. Pacientes con patologías cardíacas de base, las señoras que ya vienen con una cardiopatía congénita tienen alto riesgo de hacer disfunción placentaria y la presentación de restricción. Los trastornos hipertensivos del embarazo en sus 4 clasificaciones, las pacientes que es un tabaquito de marihuana, uno solito nomás en el embarazo, vea, esto es lo que le ocasiona al chino, porque hace hipoperfusión placentaria, ¿listo? Cocaína, heroína es aún peor. Efectos teratogénicos, obviamente la exposición a ciertas sustancias o medicamentos previamente, infecciones todos por el grupo TORCH, inclusive la malaria también puede ocasionar restricción, desórdenes genéticos, las 3 trisomías más frecuentes, 21, 13 y 18, la monosomía X, que es el bebé con Turner, también puede generar restricción, y cualquier otro tipo de desorden genético de base que pueden ser microdelecciones. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener 2 tipos principales de restricción del crecimiento. El bebé que es simétrico, que es pequeño completamente, cabeza chiquita, barriga chiquita, extremidades chiquitas. Y el bebé que es asimétrico, que su cabeza crece para la edad gestacional, su fémur está para la edad gestacional, pero la panza es lo más flaquito. ¿Qué pasa cuando usted se sube de peso? Estas caderas y esta barriga, ¿cierto? Los chicos que toman chepecha parecen embarazados, ¿cierto? Bebé le pasa exactamente lo mismo. Cuando tiene una poca ganancia de peso, no concentra tanta grasita en su panza. Y cuando comienza a subir mucho de peso, la panza se le engorda, ¿cierto? Le pasa exactamente lo mismo. Entonces, el bebé que es asimétrico, ¿cierto?, tiene la panza pequeña. Por eso, la descripción de restricción es bebé por debajo de percentil 10 o abdomen por debajo de percentil 10. ¿Listo? Y el que es simétricamente pequeño, o sea que todo es chiquitico y en general ese se puede asociar a talla de padres. Entonces, características del simétricamente pequeño. Todos sus órganos se reducen de forma proporcional. El deterioro es por hiperplasia celular temprana y estos fetos se presentan más o menos entre un 20 y 30% de todos los fetos con restricción.
está relacionado a neuploidías, malformaciones e infecciones. Bebé que es asimétrico, entonces se caracteriza con la disminución del tamaño abdominal e inclusive algunos con cabeza fetal pequeña, se representan en el 70-80% de los afectados y generalmente resulta de una incapacidad del feto para poder adaptarse a un ambiente hostil de la placenta y del útero. Entonces, una enfermedad interrecurrente altera el intercambio de forma crónico, ¿cierto? Dentro de la placenta, entonces hay una alteración en la perfusión de sangre, con alteración del transporte de oxígeno y nutrientes, y eso va a hacer que si se presenta de forma prolongada, vamos a tener una redistribución del flujo del bebé y la presentación de restricción. Entonces, mis estudiantes, habíamos dicho, ¿dónde andan? Una, dos, me falta otra, acá. Ah, ya está. Habíamos dicho que los 3 órganos principales de bebé son... Listo. Entonces, esa redistribución de flujo es para mantener con buena perfusión de oxígeno esos 3 órganos. El cerebro, el corazón y los riñones. Y así el sacrificio para cada uno de ellos. Entonces, bebé, cuando tiene una hipoperfusión placentaria, menor cantidad de oxígeno que entra a través de su cordón umbilical, ¿qué hace? Y dice, listo. Aquí todos trabajamos porque el cerebro trabaja y da las órdenes. Entonces, ¿qué hago? Tengo que mandarle más cantidad de oxígeno al cerebro. Entonces, vasodilata las arterias cerebrales. ¿Cierto? Y el corazón tiene que recibir oxígeno, porque si no, no late. ¿Cierto? Entonces, al yo vasodilatar cerebro, también altero una zona del arco aórtico que se llama istmo de la aorta. Y en el istmo de la aorta, cuando comienza a haber una alteración, es porque los 3 vasos cefálicos del callado aórtico, ¿cierto?, están recibiendo mayor porción de oxígeno. Entonces, ¿estudiaron circulación fetal? ¿Ustedes saben qué es eso? ¿O no tienen ni idea qué es eso? ¿Sí? Listo, mis estudiantes no van a contestar. O sea, no los de mi rotación, los otros. ¿Qué sabemos de circulación fetal? ¿Por dónde entra la sangre al bebé? Entonces tengo la placenta y tengo la vena. Listo. ¿Esa vena umbilical para dónde coge? Se une a la cava inferior. Hace distribución hepática. Ajá. Luego nuevamente sale y se une a otra porción de la cava inferior. Sale de la circulación hepática y se va ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. ¿Listo? ¿Y de la aurícula derecha qué pasa? Entonces tenemos el foramen oval, y del foramen oval a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, hombre. Y del izquierdo a la aorta. Excelente, muy bien. Mis corazones son cuadrados. ¿Sí? ¿Y? ¿Cómo se llama eso? El ductus arterioso. Excelente, muy bien. Todo lo que pase de aurícula derecha a ventrículo derecho y salga a través de la arteria pulmonar, solo el 10% va propiamente al pulmón para oxigenación del pulmón. ¿Listo? El resto de sangre se desvía hacia la aorta para la circulación en general. Y aquí es donde está mi famoso istmo. Todo lo que pase aquí es rico en oxígeno, porque va hacia dónde? Va hacia el cerebro
y va hacia las coronarias. Por eso la necesidad de mandarle mayor cantidad de oxígeno a la parte superior de bebé. ¿Listo? ¿Sí? Me falta un vaso importante que no lo dijimos. ¿Dónde está? Me falta un vaso importante. ¿Cuál es? Bueno, espere. Bueno, listo. Se va a la aorta. Bien. ¿Y de la aorta dónde coge? Listo. Parte superior, parte inferior y la inferior. Entonces, aorta descendente. Pasa a las ilíacas. Y ahí se va para abajo, ¿cierto? Ajá, ¿y quién saca la sangre? ¿Qué arterias? Exactamente, ¿qué son las mismas arterias? Las arterias umbilicales son las arterias, tienen otro nombre cuando están en el bebé. ¿Alrededor de qué están las arterias vesicales? Los que han visto ecografía. Cuando yo veo algo del bebé, le pongo color, tan, tan, y marcan dos. Y siempre digo, aquí están las dos arterias umbilicales. ¿No? No le han parado bolas. Se ven que no me paran bolas nunca. Alrededor de la vejiga, cuando el cordón entra, ¿cierto? Entonces el cordón entra, saca su vena umbilical que sube, ¿cierto? Y las arterias umbilicales son las mismas arterias vesicales. Son las arterias que van a sacar la sangre de bebé. ¿Listo? Entonces de las ilíacas hacen toda la redistribución hacia abajo y a través de las arterias vesicales sacan hacia la placenta nuevamente. Pero me falta un vaso importante que no me lo han dicho. Es el primer shunt que tiene bebé. Entra la vena umbilical y va hacia la cava inferior y hay un vaso sanguíneo que se deriva de ahí. ¿Cuál es? El conducto venoso, que es un vaso muy delgadito, pero de alta velocidad. Y este vaso llega exactamente a la aurícula. Y como tiene mayor porcentaje de oxígeno, por presiones pasa directo a través del foramen oval y es lo que garantiza el alto contenido de oxígeno. Porque todo lo que llega a la aurícula derecha de la cava inferior y superior se mezcla. En teoría las cavas son las que recogen la sangre, ¿cierto? Para devolverla al corazón y oxigenarla. Pero esa no es la función del pulmón. El pulmón no oxigena, la sangre ya llega oxigenada por la placenta. ¿Ok? Entonces el conducto venoso se encarga propiamente de llevarle oxígeno puro al corazón del bebé, que pasa por presión a la aurícula y se va directamente a la aorta. ¿Listo? Cuando hace todo el ciclo cardíaco. ¿Clara la circulación? Sí, porque ahora vamos a ver lo difícil. Muy bien, entonces, nosotros tenemos dos tipos de restricción en tiempo o presentación. Entonces tenemos el bebé que se pone restringido temprano y restringido tardío, semana 34, menos de 34, más de 34 semanas. Entonces, ¿cuál es el problema de la restricción? Precoz, el manejo, porque ese es el bebé que más se va a deteriorar. ¿Listo? Es un alto grado de insuficiencia placentaria, es hipoxia franca, ¿cierto? Es un feto que es inmaduro y tiene tolerancia a la alta hipoxia. El problema es que cualquier cosa que genere algo agudo, desadaptación aguda, ¡pum!, lo pifea enseguida. Baja prevalencia, pero alta mortalidad y morbilidad. Morbilidad asociada a la prematuridad extrema con la que nacen estos bebés. Tardío, después de semana 34. ¿Cuál es el problema? El diagnóstico. Porque tenemos un grave problema, y es que las pacientes no hacen sus ecografías en el tiempo que es. Entonces no hacen las 11-14 en el tiempo que es, no hacen la 20-24 en el tiempo que es, y cuando llegan al tercer trimestre no tienen ni idea, ni siquiera de la edad gestacional que tienen.
Fecha última regla no acorde, entonces da el bebé por un lado y por la ecografía da el otro. Y sus doctores no le dicen, venga, es que vamos a tomar la ecografía número 1 porque hay una diferencia mayor de una semana entre su fecha de última regla y su ecografía. Entonces nos vamos a quedar con la ecografía número 1. Para ellas siempre va a ser difícil aprenderse una regla corregida, pero para ellas es fácil aprenderse la fecha probable de parto. Entonces siempre les digo, usted le hizo la ecografía, no va a tomar la fecha última regla de su paciente para hacer el cálculo de edad gestacional, va a tomar la primera ecografía, dígale a su paciente que la fecha probable de parto es tal por la ecografía número 1 y que cada vez que vaya a sus ecografías diga esa fecha. Mi fecha probable de parto es tal, porque el ecógrafo tiene 3 opciones, o fecha probable de parto, o fecha de última regla, o poner la edad gestacional de ese día. El problema son los ecografistas. O no preguntan si la señora duda, y me ha pasado, que ya me da rabia. Última regla, no sé. Fecha probable de parto, no sé. No sabe nada. Entonces uno calcula con las medidas que le dio el bebé. Pero así nunca voy a saber cuál es el potencial de crecimiento de mi bebé y no voy a saber si ese bebé tiene un trastorno del crecimiento o no. Entonces, les enseñaba a mis estudiantes que hay una calculadora que se llama Calculadora Barcelona, búsquenlas en sus celulares, por favor. Esa calculadora, aparte de hacer cálculo del Doppler fetal, de bebés con riesgo de anemia, aparte de eso, también tiene la opción del cálculo del crecimiento de bebé o del percentil del crecimiento del bebé. Entonces, si usted está en su control prenatal y recibe la ecografía de la paciente obstétrica, que tiene 32 semanas y se hizo una ecografía antes de llegar a su consulta, y usted tiene 32 semanas y la ecografía le reporta que tiene 27 semanas, usted dice, ¿hay una diferencia de cuántas semanas entre ese bebé y la edad real? Como 3 o 4 o más. Entonces usted tiene que calcular que para el día que se hizo la ecografía, por la edad que tenía ese día, si ese peso es acorde o no para esa edad. Entonces, ¿ya lo buscó? No, en Google. No se tienen que meter al app, eso es Google. Métanse en Google. Y me encanta cuando me hacen casito. Listo, excelente, aquí el doctor lo tiene. Fetal Grow es la opción. Entonces, usted se mete y le da edad gestacional. Y en la edad gestacional usted le pone, listo, usted le sacó cuenta, la señora se hizo la ecografía una semana antes, a la fecha en que está en su consulta tiene 32 semanas, una semana antes tenía 31 semanas. Entonces coloca ahí 31 semanas con 0 días o los días que le dé y le pone el peso de la ecografía. Le dio 1200. Y le pregunta a su paciente, mamita, ¿qué sexo es su bebé? Es un niño. Listo, excelente. Y le pone femel o masculino, y le dice el percentil al lado del peso. ¿Qué dice? ¿Qué es? Que es 0, ya. ¿Qué tiene el bebé? ¿Qué tiene el bebé? Percentil 0, a las 31 semanas. ¿Qué tiene el bebé? ¿Qué tienen que hacer? ¡Ah! Salir corriendo, no. ¿Qué tienen que hacer? Hombre, tiene restricción, o lo mando al ginecólogo y le mando su ecografía Doppler, porque esa ecografía era una obstétrica básica. Usted tiene que saber si ese bebé tiene una alteración del Doppler, de la funcionalidad placentaria, una alteración en la redistribución de los flujos de sus órganos principales. Porque puede que ese bebé que está en restricción severa, porque está por debajo del percentil 3, está en 0 pollito, puede hacer un estadio 4, y los estadios 4 tienen una indicación de nacer en semana 28, y ya estamos en 32. O sea que ese bebé tiene alto riesgo de morir. Yo leyendo con respecto a ver subir un lugar, no solo el percentil 10, sino el percentil 3 y el percentil 5. ¿En qué ocasiones yo tomo de referencia cada uno de esos percentiles? Por eso, es claro, todo bebé que crece por debajo del 10 puede ser restricción o pequeño. Si el bebé a usted le da por debajo del percentil
3, ese bebé ya es restringido por peso. ¿Listo? El percentil 5 es para vigilancia. Si usted tiene un abdomen que le da menos del 10, pero no está en 3 para hacer clasificación de restricción, pero le da 5, ejemplo, es un bebé que es muy pequeño. Si no hay alteración del Doppler, hay que vigilarlo como si fuera un restringido, aunque es un pequeño para la edad, porque esos son los más susceptibles a no tener una ganancia apropiada de peso y se van a quedar o se van a convertir en restricción. Entonces, ese percentil 5 es como una alarma, a que usted tiene que tener muy en cuenta de que ese toca vigilarlo más. ¿Listo? Pregunta, ¿quién era? Usted. Ah, bueno, el doctor me alzó la mano primero. Yo tengo una pregunta acerca de la patología en cuanto a la insuficiencia placentaria. Yo había leído que había una invasión trofoblástica a la 8ª y 9ª semana que hacía que el vaso de la arteria uterina se volviera más grueso. Entonces, ¿cómo se afectaría esta invasión trofoblástica para producir una RCU? Entonces, se metió en un camino turbulento el doctor. Voy a borrar esto. Listo, perfecto. Entonces, ¿ustedes ya vieron preeclampsia? El doctor pregunta que fisiológicamente la placenta hacia el útero o hacia el endometrio hace 2 oleadas de invasión de trofoblasto hacia las arterias uterinas. Entonces él me pregunta qué relación tiene o en qué se afecta si tenemos una invasión anómala o sí, cuál es la relación de la invasión trofoblástica a la presentación de una restricción del crecimiento. Listo, entonces ustedes ya vieron preeclampsia, ¿cierto? Ah, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, es que me encanta que se desvíen de los temas. ¿Cuándo ocurre la primera oleada? Máximo esta fecha. ¿Listo? ¿Y la segunda? Listo. ¿Qué ocurre en la primera? Las células placentarias llegan hasta la primera parte del endometrio. ¿Quién invade? Los citotrofoblastos extraviosos. Excelente. Entonces el citotrofoblasto en la primera oleada hace esto. Rodea el vaso, ¿cierto? Nos vuelven más laxos y la arteria la calibre mayor y la resistencia. Entonces el citotrofoblasto extravellositario va a comenzar a ponerse al lado de las arterias espiraladas para romper la pared muscular, el endotelio. Romperlo, Hay algunas que se filtran dentro del vaso para pegarse por dentro. Y eso pasa en la segunda oleada. Entonces, su vaso uterino, que tenía una alta resistencia, porque es que el útero no embarazado pesa 50 gramos. El flujo son 50 cc minuto. Eso no es nada. Entonces, no necesita un vaso con alto calibre. Una cosita así chiquitica. ¿Cierto? Entonces, cuando está embarazado, va a comenzar a crecer. Tiene un bebé por dentro, tiene una placenta que va a necesitar sangre, como los vampiritos. ¿Sí? Entonces, este vaso de bajo calibre necesita ser un rebasote. ¿Cierto? Entonces, el trofoblasto lo que hace es cambiar el calibre del vaso. Y al ser una célula independiente, no tiene trastornos en la señalización por liberación de prostaglandinas, endotelinas. Ella es independiente, tiene memoria propia. ¿Listo? Entonces, si usted la van a atracar y está embarazada, y esa liberación de endorfinas para que usted salga corriendo y no se deje atracar, ¿cierto? Hace que usted tenga vasoconstricción un poco en la parte periférica, y por eso es que usted suda frío cuando va corriendo, porque viene el atracador detrás, ¿cierto?
pero la hace liberar esas endorfinas. El útero, ¿qué pasaría en ese momento? Si hace hipoperfusión por la vasoconstricción. El chino se muere por vasoconstricción severa durante los 5 minutos que usted corrió mientras el atracador venía detrás de usted. Entonces resulta que el trofoblasto no tiene influencia de endorfinas. Él es una célula independiente. ¿Cierto? Entonces, mientras usted corría y su corazón estaba que le salía al pecho, su bebé estaba ya tranquilo, como si no le pasara nada. ¿Sí? Pero el problema es que las enfermedades y toda la lista que vimos allá pueden alterar la invasión trofoblástica. De los pacientes que tienen lupus, tienen una alteración propiamente en la parte de la neovascularización. Las pacientes que tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tienen una alteración en la coagulación, ¿cierto? Y en los factores o en los fosfolípidos, que son unos factores o unas proteínas que tienen en la membrana celular que nos ayudan a la parte de la coagulación o participan en la coagulación. Entonces, si yo tengo oleadas trofoblásticas anormales, mi vaso no se convierte en un vaso de alto calibre y baja resistencia, sino que persiste de bajo calibre y de alta resistencia como si no estuviera embarazado. ¿Qué pasa? Y no solo pasa en la preeclampsia, pasa en toda patología crónica. La señora que consume cocaína hace hipoperfusión. Entonces, si esa señora consume cocaína y su bebé apenas se está implantando, no va a tener modificaciones en las arterias y va a tener hipoperfusión placentaria. Y ese es el bebé chiquitico temprano, por hipoperfusión. El problema de la hipoperfusión es que el bebé se adapta a esa hipoperfusión, a esa baja oxigenación de su placenta. Y por eso es que es un inmaduro, pero viejito, porque ya está adaptado. El problema es que cualquier cosa que genere agudamente una pérdida del bienestar fetal, él enseguida se altera y tiene alto riesgo de morirse por esa alteración. Porque una segunda injuria sobre la placenta puede hacer que él muera. O sea, él no tolera los cambios bruscos a nivel placentario. ¿Ok? ¿Listo? ¿Claro o no claro? Pregunta, doctor. Ah, no, ya venimos. Si no lo estudio, ya lo vamos a hablar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cerebro. Cerebro es quizás las cosas más importantes que tiene que cuidar su bebé. Entonces, por causa de insuficiencia placentaria, bebé hace una adaptación prenatal, adaptación de su circulación cerebral y las alteraciones inclusive pueden ocurrir después del nacimiento. El cerebro es uno de los órganos que inclusive sigue creciendo después de nacer hasta los 2 primeros años. Entonces, cuando yo tengo una afectación, ¿cierto? Y mi bebito lo que hace es que vasodilata, el cerebro no solamente recibe más porción de oxígeno, recibe más cantidad de sangre. ¿Qué pasa si su cerebro recibe más cantidad de sangre? Hay algo que se llama presión. ¿Presión qué? ¿No? ¿En el cerebro? ¿Cómo se llama esa presión? 3 compartimientos. Tejido. ¿Qué tiene que ver? Sangre, tejido, líquido. ¿Sí? Cualquier alteración de los 3 compartimientos hace que haya aumento de la presión. Tengo una masa, entonces tejido. Aumenta la presión intracraneana. Tengo mayor circulación por una malformación arteriovenosa, tengo aumento de la presión intracraneana. Tengo una obstrucción en el sistema ventricular, un aumento de la presión intracraneana. Entonces mi bebé tiene un aumento en el flujo. Si él rompe la presión intracraneana, puede ser un evento cerebrovascular. Puede ser una hemorragia, puede ser un edema a largo plazo. ¿Listo? Entonces, bueno, importante, altura uterina.
¿cierto? Entonces la comenzamos a tomar desde la semana 16, pero es súper importante cuando ya llegamos a esta semana, la semana 26, ¿cierto? Porque ya en teoría casi que no es acorde con la edad gestacional, entonces uno tiene que estar muy pendiente en la semana 26, comenzar a ser mucho más acucioso en la medición de mi altura uterina. Y entonces sabemos que en la semana 26 más o menos deben ser 23 y el más o menos son 2 centímetros, o tiene que estar en 23 menos 2 o más 2, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cómo tomamos la altura uterina? Sínfisis del pubis, tocan el huesito de la señora hasta el fondo uterino. ¿Listo? Y según altura uterina, y para eso los controles prenatales y los carnets tienen la curva para que usted la dibuje, no es para que sea decoración del carnet, es para que usted ponga la altura uterina de la consulta, porque usted es el primer identificador de eso. Yo ni veo el carnet. En serio, yo ni lo pido. Yo me salto todos esos pasos. Porque en teoría ustedes ya lo vieron. Yo confío en ustedes. Mentiras. Muy bien. Entonces, la detección prenatal de la restricción en las poblaciones obstétricas va a implicar identificación de los factores de riesgo para restricción, evaluar físicamente el tamaño del feto y el seguimiento ecográfico detallado, placenta y líquido. Por eso ustedes tienen que tener mucha claridad de qué tenemos que ir a buscar en la ecografía. Entonces, se los había comentado antes, tenemos que ir a ver la edad por biometrías, el peso del bebé, si te arroja el percentil, y si no, ya tienen cómo buscar el percentil de ese bebé, ¿cierto? El líquido amniótico, la placenta y si hay reporte adicional de alteraciones, malformaciones. ¿Listo? Entonces, en primer trimestre nosotros, ¿qué tenemos en cuenta para la medición y el cálculo de la edad gestacional? Es la longitud cefalocaudal, desde la cabeza hasta la pompita. ¿Listo? Para hacerle el crecimiento a bebito y establecer con precisión la edad gestacional. Segundo y tercer trimestre, a partir de semana 14 hasta la 42, las mediciones son DBP, circunferencia cefálica, abdomen y fémur. Siempre son conjugadas. Y el fémur para la utilización de talla del feto. Entonces, segundo y tercer trimestre, que es donde más nos enredamos nosotros. Si yo tengo una ecografía temprana de ese bebé, excelente. Esa es mi pauta para hacer tabla de crecimiento de mi bebito. Pero si no lo tengo, entonces el parámetro en el cual más confiamos en el segundo y tercer trimestre es el DBP. Porque ya sabemos, la circunferencia abdominal no, porque ese es susceptible de cambio si baja o sube de peso. Entonces nos quedamos con esta. ¿Listo? Excepciones, ruptura de membranas, presentación de nalgas y gestaciones múltiples, y ahí se complica todo, entonces toca tratar de ver la biometría conjugada. Listo. Circunferencia abdominal, es compromiso 100% del crecimiento fetal. Cuando es menor a lo esperado, entonces ir a mirar, agotamiento del tejido adiposo, disminución del tamaño hepático, ¿listo? Y eso es reducción del almacenamiento de glucosa. Y es súper importante, porque si ya no hay glucosa, que es la gasolina de cada celulita, ¿cierto? Bebé tiene que sacar esa gasolina de otro lado. Y es el problema segundo que es secundario a la perfusión o hipoperfusión placentaria. Lo primero es el oxígeno y lo segundo es ese aporte de glucosa. Si bebé no recibe la glucosa adecuada, comienza a hacer metabolismo, ¿qué? Anaerobio. Entonces, peor, porque se consume todo lo que ha guardado para poder hacer su metabolismo. Y eso complica más todo para él. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es lo que ya les había comentado. Entonces, ¿cuál es el protocolo de estudio para la bebé con restricción del crecimiento? 1, el estudio del Doppler. 2, la exploración anatómica detallada. Control ambulatorio de 2 a 3 veces semana, depende del estadio o la condición de nuestro bebito. Generalmente, si nuestra paciente tiene una patología crónica o
en el contexto de una paciente con trastorno hipertensivo del embarazo, tiene que tener proteinuria. Control de tensiones arteriales para evaluar si es en asociación a un trastorno hipertensivo la presentación de la insuficiencia placentaria. ¿Listo? Analítica completa, el perfil hepático y renal, y es súper importante, bebés que tienen instauración temprana, semana 24 por debajo de semana 28 de restricción, a pesar que tenga anatomía normal, ese bebé es indicación de hacerle un estudio genético. Aunque tenga un C14 normal, aunque diga que la nuca era normal, aunque la anatomía es normal, ese bebé tiene indicación de un estudio genético. En general, no de cariotipo, que es el convencional que hacemos para 46 cromosomas, sino las microarrays, para mirar si hay alteración de un solo gen, porque en general pueden estar asociados a eso. Si pasa la semana 28 y usted no pudo hacer el estudio genético, pues ya no se toca porque es mucho más difícil hacerlo y es peor la complicación que el beneficio del estudio. ¿Listo? Perfil infeccioso completo de todo el grupo TOC, rubiola, sífilis, malaria, citomegalovirus, toxoplasmas, y si alguno de ellos sale alterado, ¿qué hacemos? PCR en líquido amniótico. Aunque usted tenga la alta sospecha de que su bebé probablemente esté afectado por eso, tiene que confirmarlo. Entonces toca hacer amnio, sacar líquido y mirar si hay ADN del virus, bacteria, parásito que usted le haya diagnosticado a su bebito o a la mamá. Son bebés candidatos a neurosonografía y ecocardiografía, que son estudios extensivos del cerebro y corazón del bebé. Y el Doppler, entonces es importante lo que decía, que voy a evaluar yo en ese Doppler y si yo encuentro algo anormal, ¿eso qué significa? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es que el Doppler es una evaluación de vasos sanguíneos. ¿Listo? Reduce, obviamente, el estar evaluando de forma constante mortalidad perinatal e intervenciones que son innecesarias en esos bebés. ¿Qué evaluamos nosotros? La onda de velocidad del flujo, ¿cierto? Que es la representación de ese flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué hago yo? Hombre, busco el vaso, esta es la arteria uterina, entonces esta es, la arteria uterina es ¿rama de quién? Uy, doctor. ¿La arteria uterina es rama de quién? Vascularmente hablando. Anatomía. Ya lo vieron, ¿no? Sí, claro. ¿De quién? ¿De la ilíaca qué? O la famosa hipogástrica, porque tiene dos nombres, ¿cierto? Entonces, esta es la hipogástrica o la ilíaca y ella, chucutú, la atraviesa. ¿Sí? No. Listo. Esta es la arteria uterina. El rollo con la arteria uterina es que apenas entra, comienza a abrirse. Entonces uno la tiene que tomar casi que aquí, pegadita a donde llega la ilíaca o la hipogástrica. La onda de la ilíaca es súper pro en identificar. Y es así, muy puntiaguda y ¡chuc! Hace una muesca hacia atrás. La onda de la arteria uterina, borremos a esta ilíaca, es puntiaguda, pero va con flujo, ¿sí? Resulta y pasa que si alguien que lee y lee mucho, dicen que las uterinas pueden tener una muesca, el famoso notch, y ustedes lo pueden ver en las ecografías. Arteria uterina con notch protodiastólico. Tienen una muesquita. ¿Listo? Hace muchos años, toda uterina que tenía una muesca, eso era alto riesgo para preeclampsia. Después de muchos estudios, la gente que estudia dijo no, hay gente que tiene notch protodiastólico y no desarrollan preeclampsia. ¿Listo? Y hay gente que tiene uterinas sin notch protodiastólicos y hacen preeclampsia. Y mantienen pulsatilidades altas de arteria uterina en relación a un trastorno hipertensivo. Entonces, hace
un par de años para acá, nosotros no tenemos en cuenta el notch, tenemos los índices de pulsatividad, los famosos IP. Y por eso hacemos tamización en primer, segundo y tercer trimestre, con IP de arterias uterinas y es el promedio en la suma de las dos. ¿Listo? Pero la onda para todos los vasos sanguíneos que evaluamos es eso, es evaluar índice de pulsatilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos el vaso y lo dejamos correr, tan, tan. Y los que hacemos ecografías nos dicen obligatoriamente tienes que tener entre 4 y 6 ondas visibles en la pantalla de tu ecógrafo, con una velocidad ajustada, con un calibre de la toma de la muestra, que eso ya es cosas de ecografía, ¿cierto? Y tengo mis onditas. Y esas onditas yo voy a medir. La repinto y acá abajo me reporta índice de resistencia, índice de pulsatividad, relación sístole-diástole, pico o velocidad máxima y otro montón de cositas acá. Y yo voy a tener en cuenta solo este valor. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué evalúa componente sistólico y diastólico? Componente materno y fetal. Entonces las arterias uterinas van a evaluar componente materno. ¿Qué pasa si yo tengo una alta resistencia de arterias uterinas? Doctor hizo la pregunta, si no hay una invasión trofoblástica adecuada, no hay un cambio en el calibre del vaso. Entonces yo tengo un vaso de bajo calibre con alta resistencia. Si encuentro un índice de pulsatividad alto, eso es lo que significa. Ese útero no se modificó, esa arteria uterina no se modificó y probablemente el flujo del útero hacia la placenta no sea adecuado. Eso es lo que significa. ¿Es claro ahí? ¿Sí? ¿Para toda la vida o solo para la clase? Para toda la vida. Entonces, desde el 2006, el grupo de Nicolaides, ¿quién es Nicolaides? Hay un programa en Netflix, ¿era en Netflix? Sí. ¿Cómo era? Como no sé qué de la ciencia. Y todas las semanas había un capítulo de una persona o un profesional médico que ha hecho impacto en el cambio de la salud. ¿Nunca lo vieron? No, uy, pero creo que era en Netflix, sí. Y el primer capítulo era sobre el profe Nicolaides. Es un especialista en medicina materno-fetal. Es el que hizo el protocolo para evaluar bebés en semana 11-14 para tamización de síndrome de Down. Y después de haber hecho eso, y tiene un protocolo y un libro para eso, pues se decidió hacer otras cosas más. Hizo sus estudios sobre las arterias uterinas y dijo, no notch, índice de pulsatividad, y desde ese momento venimos utilizando eso. Aparte de todo, él es el primero en comenzar a hacer cirugía fetal. Entonces, operar a los bebés dentro de la panza para correcciones de malformaciones. Búsquenlo. Y es súper joven. Ustedes lo ven y es como un profe de nosotros acá, tal cual. Él sí estudia, yo no. Listo, entonces, ¿hacemos qué? Hacemos índice de pulsatividad de arterias uterinas en primer trimestre. Y lo que él sugiere es que nosotros debemos hacer arterias uterinas, historia clínica de nuestra paciente y combinación de los marcadores serológicos, papa, beta. Después de eso, hombre, dijeron, venga, pero si hay factores de crecimiento placentario. Si usted le puede tomar una muestra a la mamá, factor de crecimiento placentario, y estudia a ver si tiene altos índices o bajos niveles de esos factores. Porque si el factor de crecimiento placentario está caído, ese placenta va a deteriorarse, va a ser disfuncional. El problema es que esos factores placentarios no lo paga la EPS y son supremamente costosos. La papa y la beta no la paga la EPS, pero son más económicos. 123, 150 mil pesos. 3 días de merienda para ustedes, que sus papás le dan mucha plata. En mi época eran 5,000. ¿Listo? Entonces, las tasas de detección, si yo solo utilizo lo que tengo y es la historia clínica, los factores de riesgo de mi paciente, mi ecografía 11-14 y mi tamización de arterias uterinas, 90% por la identificación de predicción de preeclampsia y obviamente su asociación con la restricción del crecimiento. Y si yo hago
Con todo, 98% de predicción. ¿Listo? Entonces hacemos arterias uterinas. Arteria umbilical, y ustedes dirían, ¿por qué la umbilical y no la vena? Si la vena es la que entra a la sangre. Porque la arteria sale, ¿cierto? Habíamos dicho que salía y es la que recoge todo lo del feto y lo bota otra vez a la placenta, ¿sí? ¿O no? Ah, bueno. Es que lo hago para ver si están dormidos. O si están concentrados en la clase y no chateando con las novias o los novios. Te digo que el factor de crecimiento placentario es indicativo para predecir una RCI, ¿cierto? Y preeclampsia. Sí, claro. Especialmente para la Insuficiencia placentaria. con el SFRT1 también. Lo que hace uno es que hace factor de crecimiento placentario más el tiroxinquinasa y la relación de los dos. Entonces hay estudios que la relación de los dos antes de X semana te predice preeclampsia o preeclampsia severa. Entonces si hay un valor superior a lo que nosotros tenemos como valor base, ejemplo 38 digamos, entonces si a usted le arroja 40 la relación en esa edad gestacional, es indicativo que en 4 semanas su paciente va a hacer preeclampsia. A las 4 semanas la señora le hizo preeclampsia y usted repite otra vez esa relación de los factores antiangiogénicos y angiogénicos y usted predice si esa señora en 4 semanas va a seguir haciendo preeclampsia y preeclampsia con criterio de severidad. Uno no le crea eso hasta que lo hace. Amiga, pediatra, sin hijos, una miomatosis uterina, se embaraza, su primer hijo feliz, una chica joven, 32 años, sin antecedentes de riesgo. Se embarazó, me llamó, mi bebé está chiquito. 24 semanas, 22 semanas estaba creciendo el bebé, 2 semanas caído. Percentil 3 con arterias uterinas volando. Le hicimos factores angiogénicos, factor de crecimiento placentario, el tiroxinquinasa y su relación, y le salió altísimo. Le dijimos, en 4 semanas vas a hacer preeclampsia, es decir, en la semana 28 vas a hacer preeclampsia. ¿Qué hicimos? Nada. Toma de presiones diarias, cada semana perfil hepático, renal, hematológico y su proteinuria. Proteinuria repositiva, perfil normal, presiones bien. A las 2 semanas, semana 26, comenzó a hacer picos, 130-90, 140-90. Listo, tienes preeclampsia, te vas a hospitalizar. Duró 2 semanas en la clínica, bebito con restricción, hizo estadio 3 y posterior a eso estadio 4 y tocó sacarlo. Pero eso no pasa, en el mundo real eso no pasa. En el mundo real llegan los pacientes a la semana 26 a una ecografía cualquiera y lo encontraron re chiquito y lo mandaron a la urgencia y cuando uno le hace el Doppler está pifiado. Entonces uno decirle a la paciente que no tenía ni idea de nada que su bebé tiene que nacer y tiene que nacer ya porque o si no se va a morir. Pero lo ideal es hacer eso. Toda paciente con riesgo tiene que tener todo su perfil de seguimiento completito. Pero no lo hacemos. Y no existen los recursos para hacerlo y los protocolos actuales, no en países como el de nosotros, no hay para hacer eso. ¿Listo? Muy bien. Ya me fue la paloma, que no sé qué iba a decirle. Usted me confundió. No, mentiras. Placenta. Y decíamos que la sangre entra al bebé a través de la vena y se devuelve a través de las arterias umbilicales. ¿Qué pasa si yo tengo alta resistencia acá? Pues la sangre difícilmente entra y cuando quiere salir del feto se encuentra con una pared acá otra vez. Entonces las altas resistencias placentarias se traducen también en las resistencias en las arterias umbilicales. El bebé tiene que empujar la sangre para poderla sacar, o si no, se devuelve hacia el bebé. Y en teoría eso es una sangre que ya no está oxigenada, ya no le sirve al bebé. ¿Cierto? Entonces, los cambios en las arterias umbilicales, en teoría, es el segundo paso que hace bebé en su alteración de redistribución. Entonces, lo primero es aumentar el índice de pulsatividad de su arteria umbilical, ¿sí? Cuando esa arteria está toteada, comienza a hacer algo que se llama flujo ausente.
Entonces se corta, tac, tac, la onda, ¿sí? Entonces la disminución del flujo diastólico, que es ausente o reverso, es un signo de alarma. Bebé está teniendo dificultad para sacar su sangre no oxigenada y se está mezclando con la que llega. Y si tiene dificultad para sacar, ¿qué pasa con bebé? Está manejando mayor cantidad de flujo. ¿Quién es el principal afectado? Si usted no elimina. Corazón. Por eso habla de función diastólica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señora, ¿quién? Aquí. Yo no puedo sacar mi sangre. Eso es lo que le pasa al bebé, porque las resistencias en la placenta están muy aumentadas para sacar y para entrar sangre. Entonces el bebé está teniendo problemas para sacarlo, ¿cierto? Y cuando ya el problema está toteado y el bebé no saca su sangre de él hacia la placenta, se pausa primero y se devuelve. Esto lo que evalúa es la función diastólica del corazón del bebé. ¿Todo llega a la aurícula? Exactamente. Entonces, de ahí es lo que estamos hablando. Se está sobrecargando el corazón de bebé. ¿Listo? Tiene una sensibilidad bajita, pero alta especificidad, y valor predictivo del 81% para identificar los bebés con restricción, y se asocia con un pH arterial y venoso menor, mayor probabilidad de sufrimiento fetal intraparto. No, lo que pasa es que es alteración de la onda, por eso habla de disminución. En la onda. Listo. Arteria cerebral media, esta es más fácil, ya lo habíamos dicho. ¿Qué hace bebé? Mira, la onda es diferente, es más picudita y tiene un vallecito acá, que es el diástole. Este nunca se altera, sino que se ensancha, el diástole se ensancha. Y lo que pasa es que bebé vasodilata. Entonces, normalmente el índice de pulsatilidad tiene que estar por encima de percentil 5. ¿Cierto? Cuando está por debajo de percentil 5, vasodilató completo. Entonces está llevándole todo el flujo a ese cerebrito de bebé para tratar de llevarle más cantidad de oxígeno y que él pueda hacer una mejor actividad. Transporta el 80% del flujo de cada hemisferio cerebral. La hipoxia fetal leve o moderada, ocurre dilatación cerebral y es reflejo de compensación hemodinámica que prioriza la circulación del cerebrito. Cuando la hipoxia es grave, el índice de pulsatividad obviamente desciende y casi que se vuelve en serio y el bebé tiene riesgo de hacer edema cerebral y aumentar la presión intracraniana, y eso puede hacer ruptura de vasos y el bebé puede hacer un evento cerebrovascular, hemorragias cerebrales. ¿Listo? El istmo, que lo categorizamos ya como estadio 2 al bebito, si nosotros encontramos esa alteración, era lo que yo les decía, 3 vasos cefálicos y esa zona de ahí, si uno lo capta y lo encuentra ausente o reverso a la onda, es la indicación de que por ahí está pasando mayor cantidad de sangre oxigenada. Se está devolviendo. Lo normal es que el flujo sea anterógrado, hacia la aorta descendente. Si el flujo llega aquí y se sube, eso hace reversión de la onda del istmo. Y quiere decir que estamos llevando más cantidad de sangre al cerebro. Entonces habla de pronóstico de deterioro cerebral, mayor riesgo de hipoxia del cerebro y obviamente daño para él. El ductus venoso, que ya es el último eslabón de la alteración o las adaptaciones de bebito, un ductus normal es anterógrado siempre, es la única onda que es diferente, tiene sístole, diástole y siempre es anterógrado. Cuando se altera, al principio aumenta el índice de pulsatividad, ausencia y reversión. ¿Qué pasa con ese ductus? ¿Qué decíamos nosotros del ductus? El ductus va directo a la aurícula para llevar sangre con mayor porcentaje de oxígeno.
Entonces, al aumentar él su famoso IP, eso lo que quiere decir es que si él transportaba entre el 45 y 60% de sangre rica en oxígeno, aumentó entre un 80 y un 85% el porcentaje de oxígeno de esa sangre que está transportando. Porque él lo que está haciendo es llevándola directa al corazón. O sea, dice, ya yo estoy re mal adaptado, ya vasodilaté, ya estoy peleando acá con la placenta para poder sacar la sangre y ya. Lo único que me falta es meter más porción de oxígeno, no más cantidad de sangre, sino mayor porción de oxígeno o de sangre oxigenada. Entonces, como él va directo al corazoncito, a la aurícula y pasa por el foramen y hace todo el ciclo, pues aumenta el porcentaje de oxígeno dentro de su onda. Es un jet directo a la aurícula. No, a la aurícula. Lo que pasa es que si usted hace el ciclo, llega a la aurícula y por presión pasa de una al foramen oval, de una a su aurícula izquierda, de una al ventrículo, no se mezcla con sangre no oxigenada, sangre rica en oxígeno, sin mezclarse. Porque todo lo que llega a la aurícula del bebé es sangre oxigenada que viene de la vena umbilical, pero la cava superior no trae sangre oxigenada. En teoría es todo lo que recicló bebé y va a oxigenarse otra vez, entonces se mezclan. Mientras que con el ductus no. Por eso él tiene alta presión de oxígeno puro, que cuando llega a la aurícula, hay un espacio en la aurícula que ahí es justo donde se inserta el ductus y por el cambio de presión se lo chupa el foramen, de una. Esa sangre que pasa directa por el foramen hacia la aurícula izquierda. Pero es por la presión o el porcentaje de oxígeno que lleva esa sangre. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el ductus cuando aumenta su índice de pulsatividad. Cuando se vuelve ausente o reverso, lamentablemente los mecanismos compensatorios de ese corazón ya se totearon. Entonces ya tenemos un daño en la función diastólica del bebé y probablemente sobrecargue aurícula derecha y se devuelve un poco más la sangre. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que el corazón no está recibiendo la sangre oportuna ni el porcentaje de oxígeno, que aparte de eso tenemos una falla en la precarga y en la poscarga y que el bebé en cualquier momento puede morir. Si uno encuerta un ductus reverso, tiene 72 horas como máximo para sacar a su bebé. Si no lo saca, probablemente va a tener un óbito. ¿Listo? Entonces, en función a los hallazgos del Doppler, ¿claro lo del Doppler, doctor? Más o menos. Entonces, en función a los hallazgos que tenemos del Doppler y del peso, tenemos varias guías para nosotros quedarnos y clasificar a los chiquitines con restricción. Tenemos a Barcelona, tenemos el primer estudio para restricción y manejo del mismo, y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que en conjunto con ACOG hicieron los últimos protocolos. Entonces, de los grupos que ya habíamos observado, tenemos el pequeño para la edad gestacional, que es el bebé menor al percentil 10, que puede tener anomalía estructural o no tenerla, ¿cierto? Pero ese bebé no tiene alteraciones en su Doppler. O sea, su funcionalidad placentaria es conservada, ¿cierto? Entonces, lo tenemos en anormal o normal. Anormal, el que está en asociación de infección, alteraciones genéticas o alteraciones estructurales, y el normal es que no tiene ninguna de las anteriores y tampoco altera funcionalidad placentaria, ni siquiera las arterias uterinas. Lo que pasa es que por debajo percentil 3 ya clasifica como restricción. Y la restricción es Doppler anormal en bebé creciendo por debajo de percentil 10 o cualquiera que esté por debajo de percentil 3. Entonces, para que no nos enredemos, porque los percentiles los enredan. Percentil 10.
todo lo que esté por debajo con Doppler normal es un pequeño para la edad gestacional. ¿Sí? Percentil 10 con Doppler anormal o menor al 3 es RCU. ¿Sí? Listo. Muy bien. Este es según Barcelona. Este es por el grupo que su doctora hace los seguimientos. Entonces, los estadifican según la alteración del Doppler. 4 estadios que cada uno habla del deterioro de la funcionalidad placentaria, alteración de la redistribución del flujo. Entonces, yo tengo un bebé que está creciendo por debajo del percentil 10, ¿cierto? Y tiene una alteración del Doppler. Esa alteración, ¿qué puede encontrar? Entonces, todo bebé que crece por debajo del percentil 3, que ya está restringido a pesar de que tenga Doppler normal. Bebito con arteria umbilical con índice de pulsatividad mayor de 95. Arteria cerebral media con índice de pulsatividad menor a percentil 5. O arterias uterinas con índice de pulsatividad mayor a percentil 95. Si yo encuentro un percentil 7 con unas arterias uterinas alteradas para la edad gestacional, eso es restricción. Si lo encuentro en percentil 9.5 con arterias uterinas alteradas, eso es restricción. ¿Sí? Si yo encuentro el bebé que tiene uterinas normales, pero tiene índice de pulsatividad de arteria umbilical por encima de percentil 95, en percentil 7, eso es restricción. Cualquiera de esos, no necesariamente tiene que tener los 3. Hay bebés que tienen los 3. Ya está con redistribución de flujo, vasodilató cerebro, ya tiene índice de pulsatividad aumentado de arteria umbilical y aparte de eso sus uterinas venían altas. Listo, ya tiene todo. Pero sigue siendo estadio 1. ¿Sí? Insuficiencia severa, istmo de la aorta. Ahí entra a jugar ese famoso istmo. Entonces, si yo encuentro un istmo reverso, mayor flujo hacia, entonces ahí hablas de pronóstico del cerebro. Malongo, ya desde el estadio 2. Pero también puedo encontrar arteria umbilical ausente, la pausada. Y eso me dice que la insuficiencia placenta está peor. Mayor resistencia ya y bebé nada que puede sacar su flujito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo monitorizamos? ¿Cuál es la edad gestacional para nacer? El estadio 1, si se mantiene estable, es un bebé que semanalmente toca revisarlo, pesarlo y hacerle su Doppler. Si se mantiene así, avanza. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana 37. Nace con semanas completas. Bebito 2 se tiene que ver 2 veces a la semana. Si se mantiene estable, hasta la semana 34. ¿Este bebé puede nacer por parto vaginal? Sí. Sí tiene monitorías normales que habla de tolerancia a la contracción. Si es de estadio 2 hacia abajo, nace por cesárea, bebés que tienen un grado de hipoxia mucho más severo no toleran la contracción. ¿Listo? 3. Tenemos, aparte de la insuficiencia, aparte de la hipoxia, tenemos ya acidosis fetal. ¿Listo? Entonces ese bebé que hace umbilical reversa, IP de ductus por encima de percentil 95. Bebé se tiene que ver diario o cada 2 días. Y nace en la semana 30. Y el bebé que estamos pifiados completamente. Placenta que no sirve y bebé en empeoramiento de su acidosis metabólica, tiene ductus reverso, cardiotocodimetría alterada, los famosos flujos o patrones sinusoidales de las monitorías los presentan estos bebés. Ni para arriba ni para abajo, tienen pérdida completa de la variabilidad y presentan desaceleraciones variables. Esos bebés se evalúan cada 12 horas y nacen en semana 26. En algunas literaturas hablan de semana 28.
pero no son bebés que duran mucho. Entonces, uno pone en una balanza ese último bebé. Tiene 25 semanas. Está con flujo reverso. ¿Qué lo mata? ¿La restricción o la prematuridad extrema? Cualquiera de las dos, o las dos. Porque el bebé en teoría tiene que tener para las 25 semanas más o menos un peso entre 800 850 gramos, pero el chino pesa 400 gramos. Y aparte de eso tiene 25 semanas. ¿Qué futuro tiene? Uno muy poquito. Listo, muy bien. Y este es el algoritmo de Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Entonces, ¿qué nos dice Sociedad de Medicina Materno-Fetal y ACOP? Y es que yo tengo bebés por encima del 3, por debajo del 9, ¿cierto? Y alteración del Doppler. Es muy parecido. Si tengo alteración del Doppler de uterinas o de cualquiera de las variables que ya habíamos comentado antes, ese bebé se pesa cada 2 semanas, el Doppler sí es semanal, y ellos dicen, vente, si no se altera nada y se mantiene entre el 3 y el 9, llévelo hasta la semana 38, 39. ¿Para qué lo saca la semana 37? Si se mantuvo estable todo ese tiempo. Dele un chancecito más. Chance que nos da miedo a nosotros. Porque en esa semana ese bebé se puede morir. Entonces ahí muchos entramos en el temor de que ya un bebé con semanas completas no lo saqué en el tiempo adecuado y tuvo una muerte perinatal. ¿Qué pasa con el que está por debajo del 3 y altera su Doppler, cierto? Ese sí, estricto, semana 37 deben hacer. Si ya tenemos alteraciones y ellos comienzan a tomar en cuenta es solamente la arteria umbilical. Las otras se tienen en cuenta principalmente el ductus, pero entonces ya van en funciones de la arteria umbilical. Si solo mantiene IP por encima del 95, semana 37, a pesar de que tenga desaceleración por debajo del 3. Sigue estando como muy parecido a esto. Si yo tengo ausencia, en la ausencia el Doppler sigue siendo igual, 2 veces por semana se tiene que evaluar a ese bebé, pesarlo cada 2 semanas, no vale la pena estarlo pesando cada vez que usted le haga el Doppler, y entre la semana 33 a 34 deben hacer, muy parecido a la clasificación anterior. Y este, que tiene reversión de la arteria umbilical, se evalúa 3 o 4 veces a la semana, depende de lo que uno encuentre. 100% tiene que estar hospitalizada su paciente, deben hacer ciclo de corticoides, monitorías 2 veces en el día y considerar el peso cada 2 semanas. Pero casi que su Doppler debe ser 2 veces cada 2 días o cada 3 días como máximo, y en general nacen entre semana 30 y 32. Ellos siguen diciendo, si usted tiene una presentación temprana de la restricción del crecimiento, con un bebé que viene evolucionando, o sea, que hace toda la secuencia del Doppler y termina con un ductus alterado, esta es la semana para nacer. No lo posponga más y más bien hable de una conciliación con la paciente para hacer interrupción del embarazo, porque bebé o fallece por su crecimiento alterado y su grado de hipoxia severo, o es la prematuridad extrema que va a tener. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo finalizamos la gestación? Creo que ya lo habíamos dicho. Todo bebé con restricción del crecimiento o pequeño para la edad gestacional puede nacer por parto vaginal. ¿Listo? Si no tenemos restricción severa, que es por debajo percentil 3. Y Doppler estable, estadio 1. De ahí para abajo, todos nacen por cesárea, no toleran la contracción. ¿Listo? Muy bien. Recordar que el 17 de noviembre es el Día Mundial del Prematuro. Algunos de esos chiquilines salen adelante, secuelar o no secuelar. Los otros son el índice de morbilidades que nosotros tenemos. Del 7.9 por 1000, se mueren. Entonces, cuando una mamá le diga, yo tuve un bebé prematuro que salió bien, excelente. Pero la que salió mal, generalmente no quiere volver a tener un prematuro. Entonces hay mamitas que tienen un problema gigante y ustedes se lo van a tropezar.
Mi bebé anterior nació en semana 34, ¿por qué no pueden hacer este bebé en semana 34? Sí, pero el bebé anterior hizo una ruptura espontánea de membranas. Nació a la semana 34 por indicación de una ruptura espontánea de membranas. No es porque yo llevo un embarazo normal y ya tengo 34 semanas y sáquenmelo porque yo ya estoy cansada de estar embarazada. ¿Cierto? Porque hemos tenido prematuros de 36.6 semanas que hacen enterocolitis necrotizantes, deterioros en la motilidad intestinal, bebitos que terminan sondeados por mucho tiempo y después con problemas gastrointestinales son en general lo que más hacen. O el bebé que tiene 35 semanas, grande en teoría, y hace una hemorragia cerebral y queda con parálisis cerebral. Entonces los chinos no se sacan por sacar. Tienen indicaciones maternas o fetales. No es por capricho de pacientes y así se van a encontrar a muchas. Es que mi hijo anterior nació prematuro y le fue súper bien. Pues toca grabar a las que les fue mal, para que ellas den su testimonio. ¿Listo? ¿Preguntas?